Bueno, hoy un placer total, este encuentro, esta unión del ciclo de comunicación y derecho de otras voces. Nos visita el doctor Javier Baños. Él es abogado, es fiscal, doctor en ciencias jurídicas, máster en derecho penal por la Universidad de Salamanca, profesor titular regular de derecho penal por múltiples universidades, autor de más de 20 libros de doctrina penal, exdirector de estudios, es coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas, académico corrector del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Bueno, un lujo, un lujo. Gracias, Maca, y la conducción, obviamente que la va a llevar a cabo la doctora Macarena Alonso, nuestra abogada laboralista y penalista también. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, y bueno, desde acá, desde el Ciclo de Comunicación y Derecho, lo seguimos escuchando en otras voces. Gracias. Gracias a vos, Andrea. Y también me voy a hacer la conducción con mi compañero de programa, el doctor profesor Carlos Víctor Salazar. Ay, Carlos, perdón, Carlos, que no te nombré. No, Carlos Víctor Salazar, un rey, un rey. Gracias. Un rey total. Además los escucho todos los sábados, ¿eh? Son divinos, los tres, porque hay otro más, me parece, ¿no? Carlos Ventosa. Ventosa también, divino, divino. Bueno, te dejo, Maca, un besito grande. Bueno, muchas gracias, Andrea, y sí, nos estuvieron mandando mensajes desde temprano, ella y Gustavo, su marido. Así que, bueno, vamos a darle la palabra y agradecerle, por supuesto, al doctor Javier Ignacio Baños, fiscal, y para que nos empiece contando acerca de esta denuncia, Mauricio Macri, por qué lo denuncia, cómo estás, esto fue la semana pasada, cómo sigue el curso de esa denuncia. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días, Andrea, Víctor, ¿cómo andás? A toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, sí, Macarena, el tema es bastante sencillo, a raíz del tuit que publicó Mauricio Macri el día jueves 15 de abril. Yo radiqué una denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón, al que pertenezco. Esto lo hice básicamente en los términos del artículo 287, inciso primero del Código de Procedimiento Penal. Es un artículo que lo que dice es que tenemos la obligación de denunciar los delitos que son perseguibles de oficio, que son los delitos como por ejemplo los que le imputé al expresidente, los funcionarios y los empleados públicos. Por lo tanto, en mi carácter de agente fiscal del Departamento Judicial de Morón, me consideré en la obligación de articular esa denuncia. Básicamente, lo que yo le imputo al expresidente es violar las medidas para impedir la propagación de una epidemia. Además de este delito, conjuntamente con este ilícito, también le endilgo el hecho de instigar a cometer delitos y la figura de desobediencia. Esto es, que el expresidente no solamente que instigó a cometer delitos, sino que también desobedeció y cometió la conducta que está tipificada en el artículo 205 del Código Penal. Se llevó prácticamente por delante tres preceptos clarísimos de la ley penal nacional, el artículo 205, el artículo 209 y el artículo 239. Concretamente, a través de la red Twitter, lo que hace el exmandatario es un llamado público para que los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, lisa y llanamente, desobedezcan las decisiones que había adoptado el gobernador para tratar de contener el avance de esta pandemia. A ver, Maca, esto va mucho más allá de que las medidas en lo personal a nosotros nos puedan gustar o no. Claramente a ningún comerciante le gusta cerrar su negocio, los dueños de los bares necesitan abrir, los chicos necesitan escolaridad, esto está fuera de discusión. Ahora bien, lo que no podemos perder de vista en este momento tan complejo, en esta coyuntura que es sumamente crítica, es que todas las medidas que se adoptan por los estados provinciales y por el propio Poder Ejecutivo Nacional son medidas de emergencia, insisto. Pueden ser medidas incómodas, pueden ser medidas duras, pueden ser medidas que molestan, pero mucho más incómodo, mucho más terrible
es, por ejemplo, ver morir a un familiar querido. Yo la semana pasada tuve la desgracia de ver morir por COVID al padre de uno de mis mejores amigos. Estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel planetario, creo que es la más grande de la historia, y en tanto sean medidas para hacer frente a esta pandemia, no son medidas de aplicación discrecional. Mientras estén limitadas, por lo menos temporalmente, y estén ajustadas a objetivos definidos, conforme a criterios científicos, resultan medidas legítimas y por lo tanto obligatorias, ¿no es cierto? Sí, te hago una consulta, porque a ver, dos cuestiones que por ahí uno podrían llegar que uno escucha, ¿no? Que se podría llegar a atacar esta denuncia. Por un lado, también se dice, bueno, a ver, por un lado estaría cercenando la libertad de expresión del expresidente Mauricio Macri, que bueno, que tendría derecho a opinar. Vamos a poner un supuesto, no es lo que yo pienso, sino lo que se puede decir. Y por el otro lado, ayer estaba leyendo que también se lo ha denunciado a Alberto Fernández por abuso de autoridad, por este decreto, ¿no? Por cercenar las libertades constitucionales a la circulación. La doctora Elizabeth Márquez es la que presentó esta denuncia. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, a ver, vamos a separar. En primer lugar, el derecho a la libre expresión del expresidente o de cualquier persona no puede ser un derecho absoluto, porque básicamente no existen los derechos absolutos. Los derechos de cada uno tienen que estar necesariamente limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos, por las justas exigencias del bien común en un estado de vida democrática. Esto incluso lo dicen los propios tratados internacionales con jerarquía constitucional. En segundo lugar, parece una suerte de eufemismo, ¿no es cierto?, anteponer el derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho a la vida. El principal derecho, obviamente, respecto al cual dependen todo el resto de los derechos, es el derecho a la vida. No se puede jugar, entiendo, con la vida de las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque estamos poniendo en riesgo la salud de la población. Ahora vos me preguntás si el presidente habría cometido un delito de abuso de autoridad. Y es completamente un disparate. Para que haya un delito tiene que haber una conducta que sea típica, que sea antijurídica, que sea culpable. Acá, evidentemente, la conducta del presidente nunca puede ser atípica, porque lo que está haciendo es cumplir con su obligación. Está cuidando la salud de la población. Y aún cuando supongamos que se podría llegar a considerar que es inconstitucional, que la afectación a los derechos de las personas son inconstitucionales, lo que podrían hacer las personas es hacer los planteamientos correspondientes ante los órganos jurisdiccionales que tienen que intervenir en este tipo de situaciones, como los amparos que se están haciendo, ¿no? Si querés después, Macarena, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Ahora, lo que no pueden hacer nunca, ni el expresidente, ni el jefe de la ciudad, ni ningún habitante de la nación es levantarse y oponerse a esas decisiones por mano propia. Si están tratando de hacer, entre comillas, justicia, yo creo que es una injusticia, por mano propia. Están directamente cometiendo delitos, están violando la ley, violando la Constitución. Los derechos no se ejercen sino de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio. Yo no puedo ir a decir, bueno, a mí no me parece que está bien lo que está disponiendo este juez. Puedo recurrir la decisión de ese juez, puedo ir a un órgano superior. Bueno, yo no puedo decir, bueno, me parecen mal las decisiones del Congreso de la Nación, o en este caso, un decreto de necesidad y urgencia que dicta un presidente. Puedo decir, bueno, me parece que es inconstitucional, entonces sí, presentar un amparo y solicitar una medida cautelar ante, insisto, los organismos competentes. Porque por otra parte, ¿no? Esto, por un lado, vuelve esquizofrénica a las personas. Vos fíjate, un presidente, un gobernador que están haciendo esfuerzos tremendos para tratar de contener una crisis sanitaria, y sale un irresponsable, que además fue primer magistrado, a pedir públicamente que se desobedezcan las medidas del Poder Ejecutivo Nacional, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, de los poderes ejecutivos provinciales. Insisto, el jefe de la ciudad, el expresidente, cualquier ciudadano, tiene el derecho de hacer todas las presentaciones judiciales que quieran, pueden pedir todas las medidas cautelares. Siempre y cuando, bueno, obviamente consideren que son arbitrarias las medidas del Poder Ejecutivo. Pero lo que no pueden hacer, insisto, porque esto es un delito y esto es lo que se está denunciando, es desobedecer por cuenta propia estas medidas,
y mucho menos instigar a toda la población, a los intendentes, a que desobedezcan esta ley civil, a que violen en definitiva las medidas que adopta la autoridad establecida para evitar una pandemia. A mí me parece que esto es lo grave: desobedecer a la autoridad legítimamente constituida y en definitiva instigar a que se desobedezca. Insisto, como te lo dije al principio, Macarena, se están llevando por delante 3 figuras delictivas clarísimas: el artículo 205, violación a las medidas contra la propagación de epidemia; el artículo 239, desobediencia; y el artículo 209, instigación a cometer delitos. Es un absurdo denunciar al presidente por abuso de autoridad. Aun cuando se suponiera, aun cuando lo supongamos, aunque no lo creemos, ¿no? Pero suponiendo por hipótesis que fuera típica la conducta del presidente, claramente no sería antijurídica, estaría cometiendo un mal menor para evitar un mal mucho mayor, e incluso estaría ejerciendo sus funciones como presidente de la nación. Está obligado a hacerlo, está recontra justificada la conducta del presidente. En todo caso se podría llegar a atacar el tema de la necesidad y la urgencia y todas esas cuestiones, pero tampoco tendría mucho fundamento. También están denunciados Rodríguez Larreta, Stanley y Patricia Bullrich, una denuncia que hizo la abogada Valeria Carreras, que es también la abogada que representa a los familiares del Ala San Juan. O sea que estamos en este camino, ¿no? De poner de alguna manera... A ver, Macarena, sí. Lo que pasa es que hay que ver también los fundamentos jurídicos de esas presentaciones, los fundamentos jurídicos, por ejemplo, de los amparos que se fueron presentando junto con estas denuncias. Me parece que, insisto, que son fundamentos absurdos, que estas presentaciones en realidad carecen de fundamentación real, son incluso autocontradictorios, hay como una suerte de doble vara que además está muy relacionada con el lawfare, ¿no es cierto? Vos fíjate, las mismas personas que hace un tiempo denunciaban lo que pasaba en Formosa, con razón o sin ella, no estoy tomando posición por lo que hizo el gobernador de Formosa, pero ahora nos dicen, por ejemplo, que el decreto de necesidad y urgencia del presidente, del 241, viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Se hablaba incluso hasta de una suerte de pseudo intervención federal en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo creo que son argumentos disparatados. Vos fíjate, incluso se llegó a decir que la escuela no era un foco de contagio. A ver, no hace falta ser médico ni epidemiólogo para darse cuenta que las escuelas son claramente un foco de contagio. Lo son de las enfermedades comunes, con más razón lo van a hacer cuando estamos hablando de cara frente a una pandemia de COVID. Me parece que algunos argumentos parecen hasta cuasi chistes de mal gusto. Lo que están haciendo este tipo de presentaciones con denuncias de abuso de autoridad, denuncias de inconstitucionalidad, me parece que son lecturas muy superficiales del Código Penal, son lecturas muy superficiales de la Constitución Nacional. Es muy reciente, insisto, lo que pasó en Formosa, son muy contradictorios los argumentos que utilizan. Hace 2 días criticaban a la provincia de Formosa por invocar la autonomía provincial, y si vos te fijás, la Casación y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación destrozaron prácticamente estos argumentos. Ahora no sé con qué cara van a tratar de borrar con el codo esto que se acaba de escribir con la mano. Me parece que hay que terminar con esto de la instrumentalización de la justicia para fines políticos. Yo no me quiero extender en esto, Macarena, pero creo que es la clave de la cuestión, creo que este es el quid. Hace falta una reforma judicial seria, una reforma judicial profunda. No puede ser que cualquier persona alegremente vaya y denuncie al presidente por abuso de autoridad. Estamos conviviendo con jueces que, a ver, puede ser eso, pero lo que no puede ser es que el juez inmediatamente no archive esa denuncia, que es un disparate. Es decir, convivimos con jueces que quizás priorizan agendas que claramente no son agendas soberanas para el país. Son algunos magistrados que tal vez sean pocos, porque hay muchos magistrados excelentes que trabajan, que concurren diariamente a su despacho, que no salen en los diarios, que hacen buenas sentencias, que cumplen con su función, pero hay puntuales magistrados que son minoría, pero que están en lugares extremadamente estratégicos. Son jueces incluso que no hace falta ser un gran investigador, un gran especialista, se puede ver en las noticias de los diarios, con solo googlearlo se puede advertir esta situación. Van incluso a las embajadas, a la embajada de Estados Unidos a pedir instrucciones, tienen toda la cobertura, tienen todo el amparo de todos los medios hegemónicos de comunicación. Me parece, Macarena, insisto, que tendríamos que empezar
a aprender como sociedad que este tipo de asociaciones son las que producen de alguna manera eso que nos está pasando en Argentina, que nos está pasando como país. No hace falta recordarlo, ¿no? Deterioro económico, marginación, industrialización regresiva, falta de educación, concentración económica cada vez en menos manos. No sé si respondo con esto aproximadamente tu pregunta, Macarena. Sí, una pregunta, sí, no, responde totalmente. Una pregunta, bueno, que tiene que ver con esto del lawfare y de esta necesidad de una reforma judicial, de las falencias dentro del sistema judicial, que son de alguna manera fundamento también de la presentación de tu renuncia al Poder Judicial. ¿Puedes contarnos eso? ¿Por qué decidís renunciar a tu cargo de fiscal? Renuncia que no está aceptada aún, que por eso se pudo presentar esta denuncia, pero ¿por qué tomás esta decisión? Bueno, a ver, los motivos de la renuncia... Perdón, ¿no? Justamente sí. Lo mismo que yo también lo mismo que le pregunté hoy, exactamente, a uno le cuesta, ¿no? Que alguien sí, que cruce, ¿no? Del otro lado, ir a la parte nuestra, digamos, al abogado litigante. No sé, yo también exactamente lo mismo, Maca, exactamente la misma pregunta le hice. Andrea y Macarena, a ver, no hay un solo motivo, no hay una causa que produce un efecto, hay una multiplicidad de causas que producen un efecto. O sea, los motivos de la renuncia son múltiples, creo que está colgada de la web mi renuncia, ahí expongo algunos de los motivos. Está claro que la situación me ha ido empujando y ha ido increciendo con el tiempo, ¿no? A ver, como te dije antes, tenemos jueces que van a pedir instrucciones a embajadas, que aman causas sin respetar las garantías más elementales del debido proceso constitucional. Me parece que es urgente la necesidad de una reforma, no solo en Argentina, ¿no es cierto?, sino también en muchos países de la región. Los procesos tienen que ser instrumentos de justicia, tienen que ayudar para que la justicia se traduzca en realidad concreta. Si uno es parte de una justicia que no sirve para impedir estas manipulaciones, lo mejor me parece que puede hacer uno es presentar la renuncia y seguir dando la batalla, pero no como parte de ese entramado que está conspirando justamente en contra de la administración de justicia. Sí, pero es como que me parece que el Poder Judicial... Sí. A uno le da pena que se vayan los mejores, ¿no? Eso es más que nada lo que te decía mi renuncia justamente, primero que no me voy, porque voy a seguir trabajando, no en el rol de fiscal, sino voy a seguir trabajando por la justicia, desde alguna silla, desde algún sitial quizás un poco más a la izquierda del tribunal. El fiscal se sienta a la derecha, yo me voy a sentar a partir de ahora a la izquierda como defensor particular. Pero lo que trato de hacer con mi renuncia es un llamado de atención. Me parece que los operadores judiciales, todavía hoy sigo siendo operador judicial, tenemos que hacer realmente un cambio de paradigma, una metanoia. Metanoia significa justamente cambio de mentalidad. La magistratura etimológicamente significa servicio. El operador judicial tiene que entender que él está al servicio de la sociedad, que los procesos, insisto, tienen que servir para que se dicten sentencias justas. Hay muchos empleados, incluso muchísimos fiscales, muchísimos jueces, que piensan que su trabajo es, por ejemplo, despachar expedientes, mover trámites, sin ninguna otra finalidad. Es decir, bueno, el que más estadísticas hace es el mejor fiscal o es el mejor empleado, el mejor burócrata, diría yo, ¿no? Pero el objeto de un expediente judicial no es despacharlo. El objeto de un proceso judicial es mucho más alto. El objeto de un proceso es no solamente muy alto, sino que es altísimo, y se llama justicia. Ángel Osorio, ese gran abogado español, decía esto mismo en esas que vos recordarás, Macarena, las imperecederas páginas de su alma de la toga, ¿no es cierto? Decía, literalmente, los procesos tienen que servir para que la sentencia sea justa, decía él, cito de memoria, ¿no es cierto? Y agregaba, ¿qué hipocresía es esa de andar buscando en la ley soluciones
que son contrarias a los que nos dicta nuestro convencimiento. Y Piero Calamandrei ya hace más de medio siglo, ese gran ícono del derecho procesal comparado, uno de los más grandes procesalistas de toda la historia y de todo el mundo, ponía también en una de sus páginas más lúcidas, que se llama Proceso y Justicia, que me quedó marcado en mi juventud, cuando lo leí la primera vez, lo habré leído cientos de veces, decía también algo parecido. Escribía, citando a Hamlet, ¿no? Decía: bajo los arcos del proceso, que ya lo había expresado con palabras inolvidables Giuseppe Chiovenda, decía, corre el río inagotable de la suerte humana. Nadie mejor que el procesalista, asomado a estos lugares, puede recoger, decía Calamandrei, si tiene oído para escucharlas, las voces que surgen de los remolinos de esta corriente, este anhelo universal de justicia y el dolor de la inocencia injustamente herida y de la consolación de quien se da cuenta, porque esto también puede suceder a veces, decía Calamandrei, que al final, fíjate vos, la fuerza ciega tenga que someterse a la razón desarmada. Y esta me parece, insisto Macarena, insisto Andrea, que es una de las mejores conceptualizaciones de lo que debería ser la justicia. Todo lo contrario al lawfare, que venimos viendo hoy en nuestra Argentina y por todas partes. Vos fijate, Macarena, los latinos decían, cuando estudiamos en la introducción al derecho, ¿no es cierto? Decían que no se animaban a definir el derecho, pero básicamente algunos decían vivir honestamente, no dañar a nadie y darle a cada uno lo suyo. Hoy en día vemos a algunos magistrados viviendo poco honestamente, dañando a todo el mundo y quedándose con lo que no les corresponde. Entonces, parece una antítesis de la justicia. Me parece que una reforma judicial tendría que empezar por esto, atacar el problema de la corrupción. Mi denuncia, mi renuncia quiere ser un llamado de atención para esto, para que alguien se movilice y vea esta situación y se produzca un cambio de paradigma. Atacar el problema de la corrupción, y para eso se necesitan, insisto, mecanismos de control que funcionen mucho mejor de los que están funcionando, los que están vigentes hoy en día, porque evidentemente algo está pasando porque estos mecanismos no funcionan. Me parece también que los jueces no pueden ser eternos, Macarena, que el único eterno me parece que es Dios, o sea, no me parece, estoy seguro que el único eterno es Dios, entonces no es natural, no es democrático, no le hace bien al sistema republicano de gobierno, que por ejemplo el cargo de Procurador General de la provincia de Buenos Aires, de su procurador, de juez de la Corte, sean cargos vitalicios. Esto me parece una locura. Lo mismo pasa con los fiscales generales de la provincia. Son, insisto, Macarena y Andrea, ¿no es cierto? Y Víctor también, son personas que concentran muchísimo poder. La concentración de poder es algo connatural a esto, genera corrupción endémica. Si vos a una persona le das tanto poder, y esa persona es el jefe de todos los fiscales, como hipótesis de mínima, una cuestión de sentido común, sería hacerlo rotar. No digo que los cargos sean electivos como pasa en Estados Unidos, pero al menos imitar a Brasil, nuestro país hermano, donde un procurador simplemente es un fiscal más, que es elegido entre sus pares y puede durar 2, 4 años. O fíjate, después que vuelva a ser fiscal, pero entonces sí este procurador va a colaborar con los fiscales. ¿Por qué? Porque va a ser un compañero y va a ser elegido por sus compañeros. Hay, no sé cuánto tiempo me puedo extender, pero hay algunos fiscales generales de la provincia de Buenos Aires, y yo te aseguro, Macarena, que han llegado con concursos muy vidriosos, que dejan mucho que desear. Algunos hasta me atrevería a decir que no están en condiciones de pasar un examen de lectoescritura. No voy a dar nombres propios porque después enseguida cuando esto lo subas a YouTube me van a querellar, pero nada, es realmente un escándalo a nivel federal. No, por favor, no digas nombres, no digas nombres, pero te digo picante lo que dijiste recién. Estoy diciendo, hay un problema grave. Mira, el Evangelio dice, solo la verdad nos hará libres. Estoy diciendo la verdad. A nivel federal, lo que pasa en Comodoro Pi es un secreto a voces, es también otro escándalo, y también es urgente la necesidad de una reforma. O fíjate, de mínima, Andrea, se podría traspasar la competencia federal y repartirla entre todos los jueces nacionales.
esto se podría hacer prácticamente sin gastar un centavo, se podría eliminar de plano el problema endémico de Comodoro Pi, solamente con una ley de 2 renglones que se traspase la competencia federal a todos los juzgados nacionales de la capital federal. Una pregunta, ¿crees que con el cambio de ministro de Justicia se puede llegar a acelerar, se va a dar esta reforma? Y esperemos que sí, la verdad que tengo muchas expectativas, pero no estoy en la cabeza del ministro, no sé lo que va a hacer el ministro, la verdad que sería un avance muy importante. Es incomprensible, realmente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, es ininteligible. Vos fíjate, tenemos jurisdicciones nacionales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires que realmente no tienen ninguna razón de ser. Si vos, mirá, Macarena, ponés un compás en Rivadavia y General Paz, le das una vuelta a una cuadra a la redonda, y vos vas a ver que tenés 5 jurisdicciones diferentes en prácticamente 100 metros cuadrados, conviviendo 5 jurisdicciones diferentes. Vas a tener los jueces municipales, los jueces de la provincia de Buenos Aires, los mal llamados jueces del Poder Judicial de la Nación, los jueces federales y encima los jueces de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Realmente es algo ininteligible. Yo a veces se lo quiero explicar ahora no estoy dando clases en el doctorado, pero cuando daba clases en el doctorado a alumnos extranjeros, trataba de explicarle esto y en realidad en verdad no lo llegaban a entender, pero no lo llegaban a entender porque es inentendible lo que sucede. Nos hemos habituado a vivir con jurisdicciones y con competencias que son inverosímiles. Es imprescindible una reforma judicial. Que en Argentina haya, por ejemplo, tiro otra nota al pie, ¿no es cierto? Que en Argentina haya 25 códigos de procedimiento penales distintos, sin contar con las justicias de falta, insisto, que pueden cambiar de un municipio a otro, es una locura. Fíjate, un país como Brasil, tiene un solo código de procedimiento para todo ese monstruo que es Brasil, y que actualmente son la potencia regional indiscutida. Nosotros tenemos un código por provincia, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el Código Procesal Penal de la Nación. Esto me parece algo que está mal, algo que se tendría que tener en cuenta o se tendría que considerar para futuras reformas de procedimiento y analizar seriamente una reforma procesal profunda de cara a todo el contexto nacional. Y otra cosa también que me parece mal es que, fíjate un detalle, ¿no? Todos los cargos de la justicia se concursan, menos los cargos más importantes. ¿No te parece o no les parece que tendría que ser justamente al revés? Fíjate, todos pasan por el Consejo de la Magistratura, menos los cargos de corte. ¿Cómo puede ser? Y después otro problema mayor, ¿no? ¿Quiénes son los que corrigen los exámenes de los jueces? El Poder Judicial de la Nación, por lo menos me saco el sombrero, ¿no? Para ser académico hay que ser profesor titular regular de una universidad nacional. En la provincia nadie controla a los académicos que corrigen los exámenes. Si una persona nunca concursó y solo aprobó un examen de casualidad y fue juez de casación porque tiene, no sé, tuvo suerte en un solo examen en toda su vida, después tiene autoridad para corregir a otra que capaz aprobó muchísimos más exámenes que él y que tiene muchísimos más antecedentes. Sí, y sumamente es muy ambiguo el sistema de selección de jurados. Hay personas muy preparadas como jurados en el Consejo de la Magistratura de la provincia, pero hay otras que no están tan preparadas. ¿Cómo va a ser académico o jurado de un concurso alguien que nunca ganó ningún concurso? Esto yo realmente nunca lo entendí. Me parece que tendría que haber un sistema de puntos, por ejemplo, no sé, hasta en los campeonatos de ajedrez, en los campeonatos de tenis hay sistema de puntos para ver quién es el que está más arriba y quién es el que está más abajo. Acá, aunque sea, no sé, por exámenes aprobados, por antecedentes, quien más exámenes, quien más concursos ganó, tendría que tener más derecho a corregir los exámenes de los jueces. No que se nombren los magistrados a dedo. Hay casos de jueces que los han desaprobado en 2 o 3 oportunidades, y cuando aprueban una sola vez, y a veces por corrección, que la revisión, perdón, lo que se pierde es justamente el anonimato, enseguida los nombran. Y hay otros que han aprobado 30, 35 exámenes que han concursado, sí, que nunca los han desaprobado una vez, ni siquiera los ternan. Entonces, yo me acuerdo, se transforma en una farsa. Siempre se decía, me parece, sí. Si vos pedís revisión, no creo que llegues a juez, pero parece que sí. Los que piden revisión muchos han llegado a juez a través de revisiones. Ojo, no estoy haciendo un juicio particular de cada caso concreto, porque después nos van a querer ya. Pero me parece que es hora
Andrea, de auditar los exámenes. No, me gusta que al menos vos se cómo lo publiquen. explicás. A ver, que Cómo se lo explicás, publiquen. Bueno, no solamente estamos para... acá. Que se ¿Cómo estamos de publiquen los tiempo? exámenes, que se garantice la transparencia de los concursos. ¿Por qué el Consejo no puede publicar los exámenes escritos para que todos podamos ver lo que hizo cada postulante? Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. Hace unos años rendí un examen de juez de casación, me tomaron oral, lo filmaron, y supuestamente esto era para garantizar la transparencia, había dicho la por entonces gobernadora Vidal, que para transparentar los concursos del Consejo de la Magistratura, ahora se iban a filmar. Cuando veo la nota, empiezo a sospechar, digo, qué raro, justo me había tocado un tema que era muy parecido a mi tema de tesis doctoral, tema que había desarrollado en la Universidad de Salamanca. Yo digo, qué raro esta nota que me pusieron. Entonces, fui al Consejo de la Magistratura y digo, ¿me permiten ver los exámenes orales del resto de los compañeros? Y me dicen, no, solo le podemos mostrar el suyo. A ver, le digo a la empleada, pobre que me atendía, le digo, yo ya sé lo que dije yo quiero ver justamente qué es lo que dijeron el resto de los colegas que rindieron, y no me lo dieron. Lo pedí por escrito y no me lo dieron. Se supone que son públicos. Se supone que son públicos. Claramente no son públicos. No son públicos. Y permitime, Andrea, decir una cosa que quizás no sea políticamente correcta, pero que el Consejo de la Magistratura esconda los exámenes orales de los postulantes y no permite el acceso ni siquiera a los postulantes que están concursando, me parece un escándalo. Sí. Javier y Andrea me están haciendo señas en la radio porque ya tenemos que hacer un corte, porque estamos transmitiendo perfecto. en vivo. Perdón. Así que más que interesante, y estoy de acuerdo en que hay que hacer un montón de transformaciones, pero bueno, tenemos que cortar. Hacemos el cierre. Para otra ocasión y oportunidad para continuar desarrollando. Lo vamos a llevar a Comunicación y Derecho, sí, así está, para que la verdad muy claro todo, Javier, clarísimo, no solamente para nosotros los abogados, yo creo que lo entendió todo el mundo, fuiste muy claro. Yo igual te digo, tengo tristeza porque te fuiste del Poder Judicial, que se supone que es el lugar que tiene que velar por nuestros derechos y todo, pero estoy contenta que venís del lado nuestro, así también vas a hacer de que hagan como tienen que hacer las cosas, del otro lado, una persona competente. Bueno, no sé, Maca, si querés hacer el cierre, así ya lo saludamos. Bueno, muy agradecidos, y bueno, la verdad que muy interesante, y esto va a quedar para otra charla. Le agradecemos muchísimo, a vos también, Andrea, por estar acá un sábado en Comunicación y Derecho, por darnos esta posibilidad, y por supuesto al doctor Javier Ignacio Báñez. Y queda para una magnífica y pronta oportunidad. Gracias. Bárbaro, pero muchas gracias. No sé si Javier, si querías decir algo. No, muchísimas gracias, Macarena, Andrea, Víctor, es un placer, fue un honor estar con ustedes esta mañana. No, igual me gustaría que des un cierre, porque ahora la radio, ellos tienen que hacer la publicidad, pero nosotros estamos en vivo por Facebook Live. Ahora vos podrías hacer un cierre, si querés. Sí, me gustaría que quede, porque la verdad que es fabuloso. me preguntaste hace un ratito por mi renuncia, por qué renuncié, y yo te lo resumo. Después de 25 años de Poder Judicial, después de 15 años de fiscal, realmente me cansé de los destratos de la Fiscalía General, me cansé de estos manejos arbitrarios, de estos manejos autoritarios. Incluso, vos fijate, la Fiscalía General estaba manejada por un sujeto que fue suspendido por presunta vinculación en delitos de lesa humanidad. Me cansé de resoluciones ilegales. Estás muteado, Javier. Hola. Ahí está, perdón. Ahí está. Me cansé de denunciar resoluciones ilegales, insisto, múltiples resoluciones de la Fiscalía General, de las gestiones anteriores y de las gestiones actuales, que han violado todas las disposiciones del Código de Procedimiento, las constituciones de la Nación, las constituciones de la provincia. Me han recortado toda serie de competencias que tengo asignadas por múltiples leyes, por el Consejo de la Magistratura, por el Senado y por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece un disparate. ¿Se está escuchando? Sí. Me parece... ¿Cómo lo sentís vos, Javier? Me parece te digo disparate. móvil. ¿Lo sentís como un móvil?
más que un muy, me parece que no es racional que por un capricho de un fiscal general suspendido por delitos de lesa humanidad, este capricho pese más que las decisiones de los otros tres poderes del Estado juntos, Andrea. Como dijo un viejo profesor y juez camarista ya fallecido, el profesor Alfredo Colmo, en su obra póstuma, él escribía en la primera página de su libro, el problema de la justicia es realmente un problema de toda majestad. A llegar para la solución de este problema, aunque sea un granito de arena, por ínfimo que sea, importa cumplir, decía él, con un deber elemental. Importa tributarle a la justicia un homenaje que realmente merece. Ojalá, insisto, que con mi renuncia haya podido llamar la atención sobre este deterioro que está sufriendo la justicia y de esta manera tal vez contribuir, como lo puse al final del texto de la renuncia, contribuir para encauzar al Ministerio Público Fiscal, sobre todo el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Morón, pero estoy hablando de toda la provincia y también de todo el país, encauzarlo en la senda constitucional, que es el fin, me parece, que debemos hacer común todos los que administramos justicia. No me voy, insisto, simplemente porque cambio de lugar en la sala de juicio. No me estoy yendo del barco cuando el barco se hunde, y sigo luchando por la justicia, pero en vez de estar tan a la derecha del tribunal, me voy a correr un poquito más a la izquierda. Creo que esto es todo. No, me encanta, además te veo súper idealista, que es lo que uno busca, ¿no? Porque no es solamente, yo soy abogada de la matrícula, estoy en la colegiación, y uno hace un montón de cosas porque realmente te llenan el alma, y a escucharte hablar, la verdad que me encanta porque veo que te llena el alma, y vos decís, en un momento cuando ya dijiste 1, 2, 3, bueno, basta, hasta acá llegamos, porque sabés que te hace mal a la salud, estar en un lugar que el maltrato, o yo qué sé, las respuestas coherentes que tendríamos que tener, y no las tenés del otro lado, esa respuesta que necesitas del otro lado y no la tenés, realmente te afecta a la salud. Yo veo mucha gente que está en un lugar y está enojado, por eso valoro tu actitud, porque vos lo ves como algo, Andrea, por favor, renuncio, no es nada, sí, es importante. Y me encanta que vos lo ves como un gesto para que esto cambie, me encanta cómo hablas de la reforma judicial que necesitamos, cómo lo explicás para que también lo pueda entender todo el mundo, porque a veces nosotros los abogados, no digo que hablamos en difíciles, pero, viste, uno habla y tiene como, creemos que nos van a entender con lo que le decimos. La verdad me encanta, me encantó, te felicito, me encanta así lo idealista que sos, y me encanta tu lucha, y sí, obvio que va a servir, obvio que va a servir. No sé si querés cerrar con algo y así ya. Nada, a ver, me hablabas de la reforma judicial. Me parece que está todo dicho, pero me hubiera gustado trabajar sobre otros puntos también. Hay un punto que no lo llegamos a tocar. ¿Cuál? Y es ¿Cuál? Javier, acá tenemos tiempo de sobra. Yo te escucho. Decime. Del otro lado te están escuchando, más o menos algo de 1000 personas, nada más. Así que habla, que te estamos escuchando todos. Bueno, estábamos hablando de los puntos, concretamente de la reforma judicial. Hay un punto que me llama mucho la atención. Vos fijate, cuando se habla del control de constitucionalidad, que se está usando como argumento justamente para articular los amparos que se están presentando contra el expresidente, hay un punto que también tendría que ser parte de una agenda seria de reforma del Poder Judicial. El control de constitucionalidad, o sea, cuando se presenta un amparo, lo que se está diciendo básicamente es, presento un amparo porque este decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional no resiste el juicio de control de constitucionalidad, es decir, es contrario a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales.
El control de constitucionalidad, como vos y como bien saben todos los abogados, ¿no es cierto?, es ese proceso que permite verificar la compatibilidad de estas normas o de estos decretos con el texto con el texto constitucional, perdón. Es obvio que cualquier país, de la importancia que el Estado le asigne al texto constitucional, va a depender directamente la importancia que se le dé a este sistema de control de constitucionalidad. Y vos fíjate esto, Andrea, si nosotros consideramos que la democracia es realmente el gobierno de la mayoría, hay controles de constitucionalidad que se están ejerciendo por muchísimos jueces en nuestro país, que se podría decir directamente que son controles contramayoritarios, controles autoritarios, controles directamente antidemocráticos. El problema central, y insisto, debería ser parte de una agenda de reforma profunda del sistema judicial. La pregunta central sería decidir quién es el que resuelve cuando el Congreso o cuando el Poder Ejecutivo está, a través de un decreto de necesidad de urgencia o a través de una ley, en el caso del concreto, está violando la Constitución. Es decir, ¿quién decide cuándo es arbitrario o no el Congreso de la Nación? En otras palabras, ¿no? ¿Quién es el que interpreta, en última instancia, la voluntad del Poder Constituyente? En definitiva, ¿quién es el que controla el cumplimiento de la Constitución? Y mirá, Andrea, mirá a todos los que nos están escuchando, ¿no? Macarena, Víctor, esto se discute muchísimo en los ámbitos académicos. Yo lo voy a tratar de resumir sin toda esa discusión doctrinaria que gira alrededor de este problema, porque es algo que se puede decir de manera muy sencilla, como para que lo entiendan todas las personas. En una nación, no sé cuántos millones de habitantes hay ahora en la República Argentina, pero en una nación, vos fíjate, 3 personas, porque en la Corte son 5, pero con 3 hacen la mayoría para decidir cualquier cuestión, ¿no? Con los votos de 3 ya son mayoría en la Corte. 3 personas que no son elegidas por el pueblo, que tienen una independencia, entre comillas, casi absoluta, porque claramente podríamos considerar que algunos medios hegemónicos de comunicación no tienen tanta independencia, pero bueno, que en principio tienen una independencia casi absoluta. Que seguramente tienen sueldos altísimos, porque están todos los días 30, ellos van y cobran sus sueldos, que dependiendo de la antigüedad, rondan los 800.000, 900.000 pesos, te lo repito, 800.000, 900.000 pesos, cerca de 1 millón de pesos. Es decir, 3 personas que no son elegidas por el pueblo. Impresionante, ¿no? Los sueldos, te digo. 3 personas, tres personas que no son elegidas por el pueblo, que tienen una independencia absoluta, que tienen garantizados sus cargos en forma vitalicio para toda la vida. Vitalicio. ¿No? Te juro que se me pone la piel de gallina. Yo digo, la gente, no voy a decir como Mirta, que dice Doña Rosa, o algo por el estilo, pero la gente que escucha, bueno, es terrible. Que están en cargos vitalicios, que no son elegidos por el pueblo, tienen la capacidad, tienen la facultad de decirle al Congreso de la Nación o a un presidente, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, que no se puede garantizar la salud de la población frente a una pandemia porque estos decretos son inconstitucionales. Sacá vos, y con esto ya concluyo, ¿no? Esta manera de cierre, sacás vos tus propias conclusiones. Insisto, me parece que es urgente la necesidad de plantear una reforma judicial. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, feliz también que estás que venís de nuestro lado, así vamos a estar. Y bueno, obviamente que estás invitado nuevamente, que es un placer escucharte. Yo creo que todo el mundo entendió, porque es divino también que la gente pueda escucharlo de una manera, bueno, que lo pueda entender, que no hace falta que sea abogado, porque eso es lo que también a la gente, el día a día, ¿no? Porque a veces la gente dice, pero ¿y a mí qué me importa lo de la reforma judicial? Sí, te afecta, por esto, estás dentro de un país, ¿cómo no te va a afectar? No es que es para otra gente o algo por el estilo. La verdad, magnífico, me encantó. Espero que
invitarte y que vengas la próxima. Me gustaría, te dije hoy, con mi ídolo total, con Eugenio Zaffaroni, me encantaría que estuvieran los dos. Así que te propongo, si vos estás de acuerdo, los dos, que él te adora, yo sé que te adora, y realmente es muy lindo escucharlo a Eugenio. Yo que lo tuve como profesor, a veces, como decís vos, los medios hegemónicos, viste, que demonician o a otros o a otras personas, y tan injusto, ¿no? Tan injusto. Raúl es un grande, es el más grande penalista de todos los tiempos, es el número 1 de América. Bueno, es el equivalente al premio Nobel del Derecho Penal, no mucho más para agregar, ya sabemos, es realmente... No, totalmente, totalmente. Un grande. Bueno, Javier, lo único que te puedo decir es 1000 gracias, y no hay nada más que quieras hablar, porque la verdad que me encanta escucharte. Dejamos para otro problema, para ya cuando, otro programa, cuando estés podemos hacer un programa directamente para la reforma para hablar concretamente el tema de la reforma judicial. Hablemos. No, y bueno, ya te vamos a invitar cuando ya estés del otro lado diciendo, estoy haciendo la defensa de tal y de tal y de tal y de tal. Porque cuando cruces del otro lado van a estar todos esperando. Ya llegó Javier, ya llegó el número 1. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Andrea, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias, mil gracias. Gracias a todos, saludos a todos y a todas. Un cariño grande, grande, grande. Un beso. Muchas gracias. Adiós.